Hoy te voy a enseñar a preparar una crema pastelera extra firme y deliciosa con una textura perfecta, tanto para rellenar como para decorar. Además, vamos a transformar una parte en crema diplomática ideal para decorar pasteles, cupcakes y tartas con un acabado profesional. Quédate conmigo porque te voy a enseñar paso a paso cómo conseguir dos cremas estables, suaves y con una textura espectacular utilizando ingredientes muy sencillos. Lo primero que voy a hacer es colar 800 mililitros de leche en una cacerola. Me voy a reservar una pequeña parte porque la voy a utilizar luego para mezclar con las yemas y la maicena. Llevo la leche al fuego y la dejo calentar muy bien, prácticamente hasta que esté a punto de hervir. En este momento la retiro. Mientras tanto, en otra cacerola voy a añadir 10 yemas de huevo. A continuación, incorporo 100 gramos de maicena. Si no tienes maicena o no te gusta utilizar, puedes usar harina, pero en ese caso tendrás que poner el doble, es decir, 200 gramos. Eso sí, cambia un poco la textura. Ahora añado 2 cucharadas soperas de azúcar blanca común y también 2 cucharadas soperas de azúcar de coco. Es una crema con muy poca cantidad de azúcar, pero con muchísimo sabor. Empiezo a mezclar todo con una varilla y voy añadiendo poco a poco parte de la leche que había reservado. Cuando ya lo tengo bien integrado, añado el resto de esa leche, sigo removiendo y ahora sí, incorporo toda la leche caliente hasta completar el litro total. Remuevo bien toda la mezcla y la llevo al fuego sin dejar de remover en ningún momento. Poco a poco verás cómo empieza a espesar y en cuanto llegue a hervir, la crema cambia completamente la textura. Se vuelve espesa, brillante, cremosa, es una maravilla. Sigo removiendo un poco más para asegurarme de que ha hervido bien y en este punto ya tenemos una crema pastelera deliciosa. Ahora le voy a añadir una cucharadita generosa de esencia de vainilla y también 150 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esto es opcional, pero le da una textura mucho más sedosa. Voy removiendo hasta que la mantequilla se integra completamente. Y ahora sí, fíjate en esta textura, es espectacular. Paso toda la crema a una fuente, la cubro con film transparente en contacto directo para que no haga costra, la dejo a temperar y después la guardo en la nevera hasta el día siguiente. Busco una textura firme para la decoración. Al día siguiente, cuando ya está fría y consistente, voy a dividir la crema en dos partes. Una mitad la paso a un bol y la bato con batidora eléctrica durante aproximadamente un minuto hasta conseguir una textura cremosa. Esta es la textura que estoy buscando, firme, suave y con un color amarillo precioso gracias a las yemas de huevo. La otra mitad la bato exactamente igual. Ahora la aparto un momento y en otro bol voy a batir 2 tazas de nata. Yo utilizo nata vegetal Ambiente Puratos, pero puedes usar nata de origen animal o la que tú prefieras. La bato durante 2 a 3 minutos hasta conseguir pico firme. A esta nata le voy a añadir la mitad de la crema de uno de los boles. Bato hasta integrar y luego añado la otra mitad.
De esta forma consigo una crema más blanca, más ligera, que es lo que conocemos como crema diplomática. Y así tenemos dos cremas, crema pastelera y crema diplomática. Las dos tienen una textura firme y estable. Y ahora, como siempre hago en mis tutoriales, te voy a enseñar mi super cajón de boquillas. Voy a utilizar dos boquillas grandes número 1E y dos boquillas, la de 1M de Wilton. Ya tengo preparadas las mangas pasteleras con ambas cremas. Y ahora voy a empezar con la decoración. Empiezo con la boquilla 1M de Wilton, primero con la crema pastelera y luego con la crema diplomática. La crema diplomática es perfecta para decorar pasteles, cupcakes o tartas, incluso de varios pisos, porque es más suave y no se reseca. La crema pastelera, en cambio, es ideal para rellenos como choux, eclairs o capas de tartas. Fíjate en la textura y en la estabilidad. Giro el plato varias veces y la crema se mantiene perfecta, no se cae y no se deforma. Sigo con la decoración y también te lo enseño en boles y vasos transparentes para que veas cómo queda la definición. La textura queda bien marcada, bien definida y eso es clave. Es muy importante conseguir una crema firme que no chorree y que no se baje con el paso del tiempo. Y aunque hagas un postre para ti, también es importante hacerlo bien porque la satisfacción de que salga perfecto es increíble. Si te ha gustado esta receta, compártela con tus amigos y en redes sociales para que más gente pueda aprender. Suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita y déjame un comentario contándome si ya has preparado o si la vas a hacer. Muchas gracias por estar aquí y hasta pronto. En el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo hacer este tiramisú tan rico, delicioso y totalmente casero. Además, no solo vamos a preparar el tiramisú, también te voy a enseñar a elaborar el queso mascarpone y los bizcochitos de soletilla desde cero. Sí, todo casero. Así que no te vayas, quédate conmigo, aprende paso a paso y guárdate este tutorial para tenerlo siempre a mano, porque después de verlo vas a poder preparar un tiramisú espectacular cuando tú quieras. Aquí tengo una cazuela con el agua hirviendo. Aparte, en un bol apto para calor, coloco 6 yemas de huevo y añado también 150 gramos de azúcar blanca común. Remuevo un poquito para integrar el azúcar con las yemas y coloco el bol sobre la cazuela con el agua hirviendo. Voy a pasteurizar las yemas de huevo removiendo constantemente con una varilla manual hasta que alcancen aproximadamente los 80 grados Celsius. Verás que poco a poco cambia la textura y se vuelve una crema más densa, suave y ligeramente espumosa. Cuando ya tengo esta textura, retiro el bol del calor y dejo que la mezcla atempere a temperatura ambiente. Aparte, en otro bol voy a colocar 2 tazas de nata de origen animal, con buen contenido de materia grasa. Yo utilizo esta nata o chantilly de la marca asturiana. Añado 2 cucharadas de azúcar glass, lo tamizo y voy a batir durante 2 a 3 minutos hasta conseguir una nata montada con un punto suave y cremoso.
Ahora que las yemas ya están a temperatura ambiente, voy a añadir el queso mascarpone. Utilizo aproximadamente unos 400 gramos para esta cantidad. Esta receta de queso mascarpone te la dejaré al final del vídeo por si quieres hacerlo completamente casero. Mezclo muy bien hasta integrar todo y conseguir una crema homogénea. A continuación, incorporo esta mezcla a la nata montada que habíamos preparado antes. Con una espátula de silicona voy integrando con movimientos suaves y envolventes para mantener una textura aireada. Reservo la crema. Ahora vamos al montaje. En un molde de 18 centímetros de diámetro coloco una primera capa de bizcochitos de soletilla caseros. Esta receta también la encontrarás al final del vídeo. Remojo ligeramente los bizcochitos con café recién hecho al que le he añadido un toque de amaretto. Añado una capa generosa de crema mascarpone y la distribuyo bien. Coloco otra capa de bizcochitos, vuelvo a mojar con café y amaretto y añado otra capa de crema. Repito una vez más, capa de bizcochitos, los humedezco y termino con una buena capa de crema por encima. Cubro el molde con papel film transparente para evitar que se reseque la superficie y lo llevo a la nevera. Con la crema que me sobra, preparo unos moldes individuales. Coloco una base de bizcochitos, pueden ser caseros o comprados, y cubro con crema de mascarpone. Los llevo también a la nevera y dejo reposar todo el tiramisú un mínimo de 3 horas. Pasado el tiempo de reposo, desmoldo el tiramisú. Para darle un acabado más bonito, coloco alrededor del pastel una capa de bizcochitos de soletilla. Para la decoración final, monto 2 tazas de nata. Primero bato un minuto, luego añado un par de cucharadas de azúcar glass y continúo batiendo hasta conseguir picos firmes en unos 3 minutos y medio aproximadamente. Coloco la nata en una manga pastelera y decoro al gusto, con boquilla o sin boquilla. También decoro los moldes individuales. Para terminar, espolvoreo una generosa capa de cacao puro sin azúcar por encima que le da ese toque clásico y delicioso del tiramisú. Opcionalmente puedes decorar con frambuesas liofilizadas y unas hojas de menta para un acabado más vistoso. Y listo, ya tienes un tiramisú casero espectacular con una textura increíble y un sabor que te va a encantar. Ahora solo queda cortar un buen trozo y disfrutarlo. Si te ha gustado esta receta, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para no perderte ningún tutorial y compártela con tus amigos y en tus redes sociales. Muchísimas gracias por seguirme, por estar ahí en cada vídeo y por todo vuestro apoyo. Gracias también a los miembros del canal, de verdad, sois una parte muy importante de esta comunidad. Me encanta leeros, ver vuestros comentarios y saber que estáis preparando mis recetas desde tantos países diferentes. Y ahora sí, a continuación te voy a dejar la receta del queso mascarpone casero y después la receta de los bizcochitos de soletilla para que lo tengas todo en un solo lugar. Así lo puedes guardar fácilmente y tener siempre a mano este delicioso tiramisú casero paso a paso. Hoy vamos a preparar un queso mascarpone casero, cremoso, suave y absolutamente delicioso. Es una receta muy fácil de hacer en casa, con 2 ingredientes y un resultado espectacular, perfecto para usar en postres o disfrutar tal cual. Esta receta de queso mascarpone me la habéis pedido en varias ocasiones paso a paso para traerla al canal, pero en especial me la pidió un suscriptor y miembro del canal, Thierry de Francia. Así que aquí les dejo la receta, el paso a paso con muchísimo cariño. Antes
Antes de comenzar con la receta, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y si alguna vez has preparado queso mascarpone en casa. Me encantará leerte. Voy a necesitar aproximadamente 4 cucharadas de jugo de limón. Para ello voy a recoger un par de limones de mi árbol, los voy a lavar bien, voy a aprovechar también para rallarlos y guardar esa ralladura para otras recetas. Y después voy a exprimir el jugo con un exprimidor manual. En una cazuela con fondo grueso voy a colocar 1 litro de nata de repostería o nata con un 35% de materia grasa. Yo utilizo esta nata de origen animal, en mi caso una nata de repostería asturiana, pero puedes usar la que tengas en tu zona siempre que sea nata de vaca porque eso es la clave para que el mascarpone salga bien rico. Voy a añadir todo el litro a la cazuela. A fuego medio voy a calentar la nata hasta que alcance los 80 grados. Es importante no dejar que hierva. El mascarpone es un queso muy versátil, lo puedes utilizar para postres individuales, cremas, rellenos o recetas como tiramisú. Además, en muchos países es un producto caro o difícil de encontrar, así que esta es una forma perfecta de prepararlo en casa de manera sencilla y económica. Una vez preparado, te puede aguantar perfectamente entre 4 y 5 días en la nevera. Si te sobra, colócalo en una tarina, ciérrala bien de forma hermética y cúbrelo con papel film en contacto directo con el queso para conservar mejor su textura. Una vez que llega a esa temperatura, retiro la cazuela del fuego y dejo reposar un par de minutos para que baje ligeramente la temperatura. Ahora voy a añadir el jugo de limón. Primero agrego 2 cucharadas, remuevo suavemente y después añado 1 cucharada más. Dejo la mezcla reposar en la cazuela durante aproximadamente 30 minutos. Verás cómo empieza a espesar ligeramente. Pasado este tiempo, preparo un colador con una tela fina o gasa. Coloco el colador sobre un bol, asegurándome de que el colador no toque el fondo para que pueda escurrir bien el líquido. Vierto la mezcla en la tela. Si ves que no cabe todo en un solo colador, puedes dividirlo en 2. Ahora lo tapo bien y lo llevo a la nevera. Lo dejo reposar un mínimo de 24 horas de un día a otro. Al día siguiente ya tengo listo mi queso mascarpone casero. La textura queda increíble, es súper cremosa y el sabor es espectacular. Anímate a prepararlo en casa y cuéntame qué tal te ha quedado. Yo lo voy a utilizar para hacer un tiramisú para mi familia. Suscríbete a mi canal. Si no estás suscrito, comparte esta receta en tus redes sociales y déjamelo saber si te animarás a prepararlo. Con 1 litro de nata he obtenido aproximadamente entre 750 y 800 gramos de mascarpone dependiendo del escurrido. Si haces la mitad de la receta, simplemente usa medio litro de nata y alrededor de 1 cucharada y media de jugo de limón. Muchas gracias por acompañar y hasta pronto. En el bol de la batidora añado 6 claras de huevo y voy a batir durante aproximadamente 1 minuto o hasta conseguir una espuma ligera similar a la de la cerveza. En este momento empiezo a añadir el azúcar, 150 gramos poco a poco en varias tandas. Es muy importante no añadirlo todo de golpe, ya que así le damos tiempo al merengue a disolver bien el azúcar y a formarse correctamente.
Sigo batiendo hasta obtener un merengue francés muy firme. Este paso es clave. El merengue debe quedar bien estructurado y consistente. A continuación añado las 6 yemas una por una con la batidora a velocidad baja, dejando que se integren suavemente. A partir de aquí continúo con una espátula. Voy a tamizar 160 gramos de harina junto con 10 gramos de polvo de hornear y 20 gramos de maicena. Lo hago en varias tandas, incorporándolo poco a poco con movimientos envolventes usando una cuchara de madera o espátula, cuidando de no perder el aire de la mezcla. La textura final debe ser firme y aireada, que mantenga muy bien su forma. Paso la mezcla a una manga pastelera con boquilla redonda. Sobre papel de horno o una esterilla de silicona formo los bizcochitos tipo soletilla, intentando darle un tamaño similar a los comerciales. Espolvoreo por encima una mezcla ligera de harina y maicena con ayuda de un tamiz, sin cubrirlos completamente, solo un toque. Los llevo al horno precalentado a 200 grados Celsius y horneo entre 12 a 15 minutos dependiendo de cada horno. Una vez listos, los dejo enfriar unos minutos antes de retirarlos. Y así de fácil tienes unos bizcochitos de soletilla caseros con pocos ingredientes, económicos y 100% hechos en casa. Mira la textura, comparados con los comerciales, mantienen muy bien la forma. De sabor buenísimos, no quedan tan crujientes como los de la tienda, pero sí se secan bastante y conservan muy bien su estructura. Si te ha gustado la receta, dale me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, compártela con tus amigos y déjame un comentario. Muchas gracias y hasta pronto. En este tutorial rápido y fácil vas a aprender a elaborar un Oreo cake sin horno que se prepara en muy pocos minutos y con muy pocos pasos. Es un pastel cremoso con 2 capas perfectamente visibles, una capa de Oreo y otra capa de chocolate que además queda súper delicado y delicioso, que seguro que encantará a todos. Antes de empezar, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna de mis recetas fáciles y deliciosas. Lo primero que vamos a hacer es triturar unas galletas tipo Oreo. Yo voy a usar 2 tipos, unas similares a Oreo para la base y el relleno y las Oreos originales solo para la decoración final. En un procesador de alimentos voy a triturar unas 12 o 16 galletas con la crema incluida hasta que queden bien finitas. Luego voy a volcar estas galletas trituradas en un molde desmoldable de 26 centímetros previamente
forrado con papel de horno solo en el fondo. Ahora añadimos 80 gramos de mantequilla derretida directamente sobre las galletas y mezclamos bien, usando una cuchara plana para cubrir todo el fondo de manera uniforme. Una vez que tenemos la base bien lista, colocamos un film transparente alrededor del molde como un acetado de 8 a 10 centímetros de alto y llevamos el molde a la nevera mientras preparamos la primera crema. Para la crema voy a triturar más galletas similares a Oreo, pero esta vez solo un poquito, dejando trozos más grandes. Las reparto en 2 boles, aproximadamente unas 20 galletas en total. Ahora hidratamos 20 gramos de gelatina en media taza de agua. Dejamos que absorba un poco de líquido y después la calentamos en el microondas hasta que quede líquida. Esta gelatina la dividimos entre los 2 boles. En un bol de la batidora vamos a preparar la primera crema. Añadimos una taza de azúcar glass, añado 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia y una taza de nata. Yo utilizo nata Ambiente Puratos, que es una nata de origen vegetal. Batimos un par de minutos hasta obtener un punto suave, justo así. Ahora incorporamos la gelatina caliente y luego uno de los boles con las galletas trituradas en trozos grandes. Colocamos esta mezcla sobre la base de galleta en el molde, estiramos bien y encima añadimos la otra parte de las galletas sin mezclar. Llevamos el molde de vuelta a la nevera y vamos a preparar la segunda crema, que es la de chocolate. En un bol colocamos 200 gramos de chocolate negro y una taza de nata. La calentamos al baño María hasta que se funda el chocolate por completo. Mientras tanto, batimos 2 tazas de nata Ambiente Puratos, en mi caso, hasta que quede cremosa, como ven aquí. La gelatina del segundo bol la llevamos al microondas en tandas de 30 segundos hasta que se vuelva al estado líquido y la añadimos al chocolate mezclando bien. Luego incorporamos la nata batida, integramos todo y vertemos la crema de chocolate sobre la crema de Oreo en el molde, estirando con una cuchara. Para la decoración final utilizamos las Oreos originales. Colocamos tantas como queramos, 8, 10 o 12, para que cada rebanada tenga su galleta. Y listo, nuestro pastel está terminado. Para desmoldarlo simplemente metemos la mano debajo del pastel, retiramos el papel y lo colocamos sobre la base o la fuente donde queremos presentarlo. Y ahora, la hora de la verdad. Vamos a probar esta deliciosa Oreo Cake sin horno. Miren esta rebanada, delicioso de verdad. Repito, si quieres una textura más firme, solo tienes que añadir de 5 a 10 gramos más de gelatina y conseguirás que quede mucho más firme que la mía. Si te ha gustado esta receta, compártela en tus redes sociales con tus amigos, guárdatela y compártela de verdad. Ayúdame a que más gente me conozca, que más gente elabore mis recetas y a que más gente, gracias a ti, se suscriban a mi canal. Muchas gracias por tu ayuda y hasta pronto. Hoy te traigo una receta que te va a encantar. Vamos a preparar un bizcocho de chocolate súper esponjoso utilizando yemas de huevo. Es una opción perfecta para aprovechar esas yemas que nos sobran cuando hacemos merengues o macarons. El resultado es espectacular, así que quédate conmigo hasta el final. Vamos a comenzar.
En el bol de la batidora voy a añadir 420 gramos de yemas de huevo, que equivalen aproximadamente a 19 yemas. Añado media cucharadita de sal y media cucharadita de esencia de vainilla. Coloco un temporizador y empiezo a batir durante 2 minutos. Si no quieres utilizar solo yemas, también puedes usar 420 gramos de huevo entero sin problema. Pasados los 2 minutos, agrego 300 gramos de azúcar blanca común y vuelvo a batir, esta vez durante unos 8 minutos a velocidad alta. Mientras tanto voy a preparar los ingredientes secos. En un bol tamizo 300 gramos de harina común. Le añado 80 gramos de cacao y la tamizo también. Añado 15 gramos de polvo de hornear. Mezclo un poco y reservo. Ahora voy a poner a hervir 290 gramos de agua. En cuanto empiece a hervir, le añado 70 gramos de aceite y lo dejo listo. Volvemos a la batidora. Después de los 8 minutos, la mezcla debe verse cremosa, clara y con bastante volumen. En este punto bajo la velocidad al mínimo. Empiezo a incorporar los ingredientes en tandas. Añado un par de cucharadas de la mezcla de harina y cacao, luego un chorrito del agua caliente con el aceite y así sucesivamente hasta integrar todo. No tengas miedo de añadir el agua caliente, la masa quedará perfecta. En total, todo el proceso de batido toma unos 13 minutos aproximadamente. Ahora voy a preparar los moldes. Voy a utilizar uno de 16 centímetros y el otro de 18 centímetros de diámetro. Al molde pequeño le coloco papel de aluminio alrededor por la parte exterior. Lo cubro por completo de esta manera. Vierto la masa en el molde pequeño, pongo aproximadamente una tercera parte y en el molde grande coloco el resto casi llenándolo. Doy unos golpes pequeños a los moldes para eliminar posibles burbujas de aire. Llevo al horno precalentado a 180 grados durante unos 45 minutos. Pasado el tiempo, hago la prueba del palillo. Si sale limpio, ya están listos. Desmoldo con cuidado, pasando un cuchillo por los bordes para que no se rompan. Retiro el papel de aluminio y dejo enfriar los bizcochos sobre una rejilla durante un par de horas. Una vez fríos, el bizcocho más alto lo corto en 4 capas de aproximadamente 1,5 centímetros cada una. El otro lo corto para enseñarte la textura por dentro. Es suave, esponjoso y muy bien horneado. De verdad, tienes que probar esta receta en casa. El resultado es delicioso. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir este vídeo con tus amigos y familiares y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Muchísimas gracias por estar aquí, por tu apoyo y por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en la próxima receta. Un abrazo, gracias y hasta pronto.